A la espera de los resultados del referéndum en Gran Bretaña sobre su permanencia o no en la Unión Europea, estamos esperando, va a estar con nosotros para hablar sobre el impacto que toda esta situación internacional puede tener en la economía mexicana y también sobre asuntos como las leyes anticorrupción. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. No se vaya, de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñeme a ver algunos datos sobre la participación política que ha tenido la cúpula empresarial y las cámaras en los últimos temas, sobre todo el que le decía, las leyes anticorrupción. Y volvemos aquí para platicar con él y con Alberto Bello, que es el director de Expansión. No se vaya, regresamos en un minuto. La cúpula empresarial ha tomado una postura más activa para respaldar abiertamente leyes como la reforma educativa o el Sistema Nacional Anticorrupción, incluso en este caso en oposición, aparte de la clase política y el gobierno. En el marco de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado, se dieron hechos insólitos como una manifestación de empresarios en el Ángel de la Independencia contra el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la llamada Ley 3 de 3, que los obligaría a presentar declaración patrimonial cuando reciban recursos públicos. Representantes del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto para pedir la revisión de la constitucionalidad de algunos artículos de esa ley. Antes ya habían solicitado un fuerte recorte del gasto público para 2017 ante la volatilidad financiera internacional y la caída de los precios del petróleo. La economía mexicana tuvo en abril su peor mes en 7 años y el peso es una de las monedas que mayor depreciación sufren con las últimas turbulencias financieras internacionales. La volatilidad y la inseguridad son dos de los factores que más frenan a la economía mexicana. Los tiempos reflejan el cambio en el balance de poder entre el gobierno y los empresarios. Han decidido hacer mayor contrapeso a las decisiones gubernamentales. Posiciones. Número 1. El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, recordó que la presidencia tiene un plazo de 30 días para analizar la Ley 3 de 3 y decidir sobre su promulgación como parte de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Número 2. La actividad económica en México se contrajo 1.2% en abril respecto al mes previo, con lo que reportó su mayor descenso desde principios de 2009, impactada por la caída en el sector industrial y de servicios, de acuerdo con el INEGI. Número 3. El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, reconoció que fue un error la forma en cómo quedó la redacción que obliga a personas físicas y morales a presentar la declaración patrimonial. Adelantó que su partido atenderá las observaciones al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades que presentará el presidente Enrique Peña Nieto luego del diálogo que sostuvo ayer con representantes del sector empresarial. Número 4. La cúpula empresarial expresó sobre el conflicto de la CENTE que reiteramos nuestro total respaldo a la reforma educativa y su agenda de implementación que contiene acciones de capacitación y desarrollo profesional para los maestros. Confiamos en que, en un clima de confianza mutua, los maestros podrán ver los beneficios de esta reforma, aseveró. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a meter a dar un repaso rápido de la economía en espera, si los llegamos a tener también, para ver cuál puede ser el impacto del Brexit en Gran Bretaña, la decisión del referéndum. Y me da mucho gusto que esté aquí conmigo para platicar sobre estos temas Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, Juan Pablo. No, encantado, José. Gracias por invitarme. Como siempre, un placer y además doblemente agradecido porque llegar hoy a esta esquina no estaba fácil, ¿eh? No, sí, muy complicada con las manifestaciones de maestros. Sí, pero con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Alberto Bello, director editorial de Expansión. Alberto, como siempre, un placer que estés con nosotros. Muy bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me llama la atención, si quieres vamos a empezar por política y bajamos a economía, pero me llama la atención el enorme activismo que ha tenido los empresarios en los últimos tiempos, en leyes como la de 3 de 3, opinando y participando activamente en asuntos como la reforma política, incluso señalando desviaciones que pudiera haber en ella, preocupados por temas que tienen que ver con Estado de Derecho. Vemos más declaraciones políticas que económicas. ¿Qué está pasando con los empresarios en este país? ¿Han decidido ser un contrapeso mucho más fuerte del poder o no? No, lo que pasa es que después de las reformas económicas que tenemos,
necesitamos que la economía tenga un entorno que dé certeza jurídica en la convivencia económica, en todo el entorno en México, y por eso nos interesa que culminemos estas reformas con reformas de Estado de Derecho que den atractividad a la economía mexicana y que nos den oportunidades para el desarrollo de las empresas. O sea, lo que están viendo es no solamente para que funcionen se necesita tener, digamos, inversión, sino para que lleguen necesitan modificarse, digamos, hacer política. Sí, instituciones sólidas, fuertes, que generen confianza. Nos interesa la reforma educativa que se dé porque genera talento que finalmente estará en la economía y finalmente con ellos conviviremos. Si queremos ser una nación desarrollada, tenemos que sentar las bases para ello. No solo es crecimiento económico y desarrollo de mejores condiciones de equidad, también es para que esto perdure, es leyes, instituciones que hagan cumplir la ley y que generen confianza, y desarrollo del talento, que es la educación. Tú vienes siguiendo, Alberto, hace mucho tiempo la economía mexicana desde expansión y antes. ¿Ves algún cambio en la actitud del empresariado? Esta preocupación que dice Juan Pablo ahora de meterse mucho más en el entorno y no solamente en temas, digamos, estrictamente económicos. Yo siento que hay, como él dice, las grandes reformas económicas que eran necesarias para ciertos puntos, ¿no? Ya se dieron, y que si tú miras los índices de competitividad de México globales, por ejemplo el World Economic Forum, donde ocupamos el lugar 57, lo que nos echa para abajo es el tema de instituciones. Entre los países del mundo, en tema de corrupción, la percepción del empresariado global, de las empresas globales, es que estamos en el lugar 121 en ética y corrupción. O sea, México, en ética y corrupción, estamos en una posición arriba de Trinidad y Tobago, Madagascar y Burundi. Ese es nuestro grupo de países. Con todo el respeto por Burundi, pero claramente, pero no coincide con dónde estamos en torno de la empresa privada, en dónde estamos en otro tipo de cosas, donde estamos entre los lugares 30 y 70. Entonces resulta que la seguridad y corrupción y ética son los dos puntos donde estamos por el piso. ¿Y eso a qué afecta? Afecta a las inversiones. Eso implica, tú preguntas en las encuestas que se hacen a las empresas que invierten en México, consideran que el 18% dicen que el factor que les hace no invertir en México es la corrupción. Ahora, hemos visto cosas insólitas, Juan Pablo, en el marco de lo que dice Alberto, y es los empresarios manifestándose en el Ángel de la Independencia previo después de la votación de la Ley 3 de 3. ¿Es un asunto de preocupación por el desempeño o por el impacto de las instituciones en la economía, o también digamos que hay cierto hartazgo ya también dentro de los propios empresarios con el tema de la corrupción? Bueno, en el tema de la corrupción nosotros sabemos que estamos involucrados en la solución y somos responsables de la misma solución, por eso nos hemos involucrado tanto. Hoy, el día de hoy, hemos firmado con empresas globales y con International Chamber of Commerce un convenio en el cual la ICC estará capacitando y certificando pequeñas y medianas empresas, la proveeduría de las empresas globales, de tal forma que en las cadenas de valor podamos impactar con una cultura de ética y cumplimiento con mucho más fuerza y con mucho más amplitud, horizontalidad. Y en nuestra conversación con la Secretaría de la Función Pública estamos solicitando que todas las empresas que participen en licitaciones y contrataciones tengan ese certificado. Nos parece que es conveniente y abona. Y en todo este tema del Sistema Nacional Anticorrupción no somos ajenos a nuestra responsabilidad. Nos interesa que el sistema funcione. Además, bien lo decías, la corrupción es anticompetitiva y antiproductiva y por tanto a todos nos conviene. Nos conviene progresar en eso, nos va a generar en lo menos 2 puntos del PIB, en lo más 9 puntos del PIB, y eso es enorme oportunidad para un México que se desarrolla. 2 pasos importantes, es una reacción frente a, digamos, a los reclamos del propio Senado durante la dictaminación de la 3x3, señalando que el empresario mexicano forma parte también del sistema de corrupción del país. No, pero digo, así es, digo, para que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea, tenemos que mejorar también nosotros y tiene que haber consecuencias para el empresario y para sus funcionarios, en la misma proporción que las haya para el funcionario público. Pero en eso tenemos que tener reglas que sean prácticas. Por eso nuestra solicitud a
al Senado y en nuestra conversación con el señor presidente es que arreglemos 800 artículos, 798 están bastante bien, podemos funcionar. Nos debe de preocupar que funcione y su constitucionalidad para que no haya trabas y después de un año no nos arrepintamos de tener un sistema, pero que esté bloqueado, que no funcione. ¿A ti hay algo que te llama la atención, por ejemplo, en esta petición de los empresarios pidiendo al presidente que veten la ley por estos dos artículos? No, yo creo que la manera en que surgieron esos dos artículos me parece terrible, ¿no? O sea, ¿Vendetta o venganza? O sea, la impresión que da y por lo que tenemos, lo que conocemos de cómo se dio la decisión, corresponde a la idea de que detrás de toda la campaña anticorrupción y detrás de todas estas imposiciones que le hace en el que se está poniendo la clase política, está el empresariado. Y creo que eso es no haber leído lo que está pasando en este país y que realmente... lo vimos en Veracruz antes de ayer, lo vimos lo estamos viendo en Quintana Roo. La gente sí está harta de la impunidad, no tanto no solo de la corrupción, o sea, sino la impunidad y el hecho de que la clase política se proteja sus intenciones. Entonces, de hecho, el hecho de decir, oye, como tú estás queriendo saber cómo hago yo, ahora te toca a ti, señor empresario, ahora tú me vas a enseñar cuánto tienes. Oye, un momento, mi sueldo me lo pago yo con mi empresa. El sueldo del político lo pagamos nosotros, con nuestros impuestos. Ahora, que sí hay que regular la corrupción de las empresas, que sí hay que buscar alguna forma de evitar, por supuesto. Pero no mezclemos en una ley de responsabilidades de los funcionarios de los servidores públicos, no empezamos ahora a decir, ahora tú, tu empleado y el becario tienen que decirme cuánto dinero ganan si es que vienen a pedirme a formar parte de un servicio público. Eso corresponde, es otra discusión, es otro tema. Aquí lo que venimos a ver es, señores, a ustedes les pagamos sus sueldos, nosotros pagamos las autopistas, pagamos las carreteras y necesitamos saber que ustedes no están haciendo millonarios con esto, que no están comprando sus casas millonarias, sino que están realmente haciendo un servidor público. Y si usted no quiere mostrarnos sus documentos, señor, váyase a hacer otra profesión, váyase a inventarse un Waze con su talento, sí, pero no lo ponga al servicio de la corrupción. A ver, está sugiriendo mucho mayor exigencia de parte de los empresarios. No sé si tú compartas la visión de Alberto, más presión frente al sector público, pero yo me pregunto, a ver, e incluso es un poco una pregunta quizá provocadora, ¿es por un asunto, digamos, de preocupación ética o por el funcionamiento de la economía en un momento en el que estamos viendo que se caen los ingresos petroleros y traes pues cada vez, digamos, más dificultades de recuperar una senda de crecimiento que sea suficiente para las necesidades del país? Abril, por ejemplo, creo que fue uno de los peores meses desde 2009 en términos de crecimiento económico. ¿Cuál es el factor que tiene más peso, Juan Pablo? La verdad es que para estar tan interesados en el tema es porque sabemos los mexicanos que lo necesitamos. Y como lo decía hace un momento, la economía no se puede sostener en crecimiento, de la misma empresa incluso, si no tiene una reglamentación, si no tiene una ley, un marco en el cual el comportamiento se regule, dé confianza, genere confianza para que siga creciendo. No puede sostenerse un crecimiento, no puede generarse y sostenerse un crecimiento si no hay leyes y reglas claras. Y algo que tú decías, la impunidad. Es decir, que a pesar de que hay leyes muchas veces no se cumplen y luego no hay consecuencias para quien no los cumple. Aquí las instituciones nos tienen que hacer a todos los mexicanos a estar en el orden, a andar por la derecha, a andar correctamente, de tal forma de que esto funcione correctamente. Ahora, por supuesto no es un asunto cultural, no comparto esa visión respecto a la corrupción, pero sí que es un problema que no es nuevo. Y las empresas habían logrado, digamos, ir viviendo y ir sobrellevando la situación durante décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Yo creo que han cambiado un par de cosas. La primera es que hay un cambio generacional. Yo creo que hay un cambio generacional y modelo de negocio. Es decir, tenemos hoy muchos más empresarios más jóvenes con una preparación diferente a la de sus padres, que han crecido en un entorno político diferente, en un entorno político mucho más abierto a la crítica, abierto a responder al Estado, y hay otros modelos de negocio. O sea, hay emprendedores que no le deben nada al gobierno. O sea, un emprendedor que ha montado una empresa, no sé, pues ¿qué empresas nuevas tenemos en la Bolsa Mexicana? Alsea,
Ocesa, bueno, tal. Son empresas que han crecido simplemente porque inventaron un producto que les gustó a sus consumidores. ¿Por qué ellos tienen...? Entonces, eso crea otra cultura, es una cultura diferente. Yo no dependo del gobierno, no tengo para mis negocios, puedo criticar, y estoy harto de la corrupción, estoy harto de que me pidan licencias para abrir mis restaurantes, estoy harto de que... O sea, es un ejemplo. Hay un cambio generacional, y creo que eso me parece básico, y un cambio del modelo de negocio donde hay más emprendedores, hay otro tipo de empresarios representados por el Consejo Coordinador que no dependen de negocios de gobierno. Y dos, creo que también ha habido en estos últimos años el nivel de abuso de algunos gobiernos locales, y en concreto Veracruz y Quintana Roo, ha llegado a límites que son absolutamente increíbles. Nivel de abuso increíble y una nueva generación, una nueva cultura de empresarios. Hace un momento decía una palabra que la pongo sobre la mesa, un empresario más ciudadano, más harto, que hace mayor contrapeso, una nueva generación de empresarios. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a partir de la apertura, como platicábamos hace un momento, a partir de la apertura de México hace 22 años, México se ha venido transformando, llegaron otras empresas, muchas empresas han llegado a México, el nuevo empresario convive con ellas y las prácticas internacionales nos llevan a ser competitivos. Y ser competitivos no solamente depende de ti, también depende de tu entorno. Por eso hoy el empresario está más preocupado por su entorno, por participar en mejorar su entorno, porque sabe que finalmente va a mejorar los empleos que él genera y la empresa que él dirige. Ahora, ¿y eso crees que lo haya entendido la clase política? ¿Ha habido también un cambio, digamos, generacional en el caso de la clase política? Yo, por lo que hemos publicado todos... A juzgar por lo que vimos en la 3 de 3. Hombre, yo he visto que Emilio Gamboa dijo que se equivocaron, ¿no? Entonces yo entiendo que entendieron el mensaje muy rápido de que midieron mal, o sea... Lo que ellos entendieron como, esto es una cosa de élites, entre nosotros nos vamos a arreglar y ahora yo te pego a ti, tú me pegas a mí, de repente se convirtió en algo de una sociedad civil frente al Estado. Bueno, y una presión, frente al Congreso. Y una presión muy dura del propio empresariado, pues le están pidiendo al presidente que la vete. Sí, yo creo nada más. Yo creo que en los partidos políticos, por su naturaleza, su lectura de todo es política. Y están leyendo las elecciones y todo... tienden a leerlo políticamente y no es un tema político. Yo creo que realmente hay un castigo real a los gobernadores que hicieron uso o sea, que abusaron de corrupción, y a los incompetentes, porque ganó Cue, tenía otro signo y también cayó. Entonces, creo que hay que leer las cosas bien y que el PRI, especialmente el PRI y el Partido Verde, están haciendo una lectura política de algo que es esencialmente el hartazgo del ciudadano. Y el camino es, o se aprueban las leyes de verdad para resolver los problemas que tenemos de fondo de corrupción, o ahí está el camino de Brasil, ahí está el camino de Guatemala, ahí están otros caminos que se hacen en otros países. Ahora, creo que el mensaje es muy claro en Latinoamérica, ¿no? No, de acuerdo. Ahora, el asunto es que estamos viendo un empresario bastante proactivo, no solamente en eso. Estamos viendo, por ejemplo, también en los señalamientos, ustedes fueron de los primeros en salir también a pedir un recorte presupuestal muy fuerte, cerca de, tú me corregirás, 300 mil millones para 2017, ¿no? Sí, porque es necesario tener un superávit primario para no seguir endeudándonos, pagando los intereses del servicio de la deuda. El gobierno recibe pesos en los impuestos que todos pagamos, pero tiene un porcentaje de su deuda importante en moneda extranjera. Y con el tipo de cambio que hoy en día tenemos, pues el gasto para servir esa deuda, para pagar los intereses, es mayor. Si no recortan y les sobra más dinero, necesariamente tendrán que pedir prestado para esto. Y eso nos ocasionará niveles de deterioro constantes en un círculo vicioso que no nos llevará a nada bueno. Bueno, pues lo estamos viendo, no sé si compartas con la moneda o no tiene que ver. Sí, precisamente ante la vulnerabilidad internacional, una economía que no está fortalecida, pues no tiene maneras de compensación más que con su tipo de cambio. Por eso tenemos que fortalecer nuestras economías internas, nuestras instituciones. Tenemos que generar más valor. Y la única forma para generar valor son las empresas. No hay de otra forma. No puede ser el gobierno, no puede ser política pública de generar instituciones que no generen valor. La única forma somos los particulares, a través de congregarnos en empresas, que podemos a través de creatividad generar de $1 multiplicarlo por 1.50 o por $2. ¿Sientes que esta es otra prueba de mayor, digamos, participación, mayor actividad, mayor supervisión, mayor contrapeso respecto del gobierno o no? No, yo creo, a ver, hay un punto que no hemos hecho antes, y es que yo siento que también
al frente del sector privado hay alguien que quizá no quiere ser gobernador, que era un problema que tuvimos en el pasado. No quiere ser gobernador. No, yo soy Entonces, porque ya están. Creo que lo que vivimos en algún momento es que, digamos que hubo una especie de cooptación de todas las instituciones por parte del gobierno bajo el tema de las reformas. Todos, había un gran consenso en la necesidad de ciertas reformas, y pues eso alineó mucha gente con el gobierno y con la clase política para que salgan esas reformas. Una vez que salen, pues te das cuenta de que, bueno, pues hay muchos otros puntos de desacuerdo que tienen que resolverse, y creo que es en lo que estamos viviendo, y creo que es normal y natural, es natural que el Consejo Coordinador, es decir, que la representación de los empresarios pelee a favor de un equilibrio económico, macroeconómico que va a promover la inversión y va a promover el empleo. Es lógico que pelee a favor de todas las medidas que vayan contra la corrupción, porque en la corrupción gana uno, pero pierden todos. O sea, el señor que se lleva el contrato, a ese le va muy bien. Pero ese no representa al empresario mexicano de hoy. El empresario mexicano de hoy es un empresario que busca innovar, que compite con empresas multinacionales, que quiere salir al exterior, que quiere estar presente en el mundo. Claro, el llegar a un acuerdo con un gobierno local no le interesa. Y incluso cuando tiene alguna desavenencia, incluso como ocurrió con Coparmex, se queja ante la OCDE, por ejemplo, cuando no avanzaban las leyes anticorrupción. ¿Tú crees que en efecto lo que sugiere Alberto, cuando no hay intereses políticos personales dentro de los propios cabezas del empresariado, pueden jugar mucho más el papel de contrapesos? Fui un poco mala onda con eso, yo creo. La dirigencia, No, digo, yo se vale, digo, es un factor y no. La dirigencia empresarial tiene que representar al sector empresarial. O sea, no está... Y yo sí creo que lo hemos representado bien y hemos representado auténticamente. Y tenemos que hacer política, porque la forma de representar e influir es haciendo política. Y no podemos soslayar el hecho de que para poder cambiar o mejorar una política pública, pues tenemos que hacer política. Y en eso estamos ocupados todos los dirigentes. Yo creo que hoy el sector empresarial está muy unido, tiene una visión clara de lo que quiere. Cada institución tiene su propia visión o forma de hacer las cosas, pero en lo esencial queremos un país... Respondemos a las nuevas exigencias sociales. Nuestros socios, los empresarios, no viven solos, viven junto con sus trabajadores, con sus propias familias. Somos parte de la sociedad y tenemos que ser muy activos en eso. Las perspectivas ahora sobre la economía mexicana y el impacto que puede tener, lamentablemente no tenemos todavía los resultados, pero parece que va ahí saliendo la decisión de quedarse. Los británicos deciden, o parece, por lo menos las primeras encuestas que se han difundido hoy, parece que se van a quedar en la Unión Europea. Esto tiene que ver, Juan Pablo Castellón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con la enorme, digamos, vulnerabilidad que ha mostrado el país en las últimas semanas. El peso casi ha llegado a 20, ha sido de los que más se han devaluado, resintiendo también la disminución, la caída de los precios del petróleo. ¿Qué es hacia adelante lo que tiene que hacer un poco este país desde el punto de vista de los empresarios para tratar de aguantar por las turbulencias que seguramente van a permanecer independientemente del resultado? No podemos utilizar en gran medida nuestras reservas, porque tenemos un nivel satisfactorio de reservas, y disminuirlo más sería arriesgarnos a estar en niveles bajos que no nos permitan tener seguridad. No podemos permitirnos que la inflación se nos eleve, porque eso nos genera la capacidad de pago de los mexicanos. No podemos permitir que la deuda también se nos incremente, porque nos debilita estructuralmente. Lo que tenemos que hacer es fomentar la generación de valor, de inversión, en todas las zonas del país, cada zona en sus propias vocaciones. Tenemos que generar más empleos, fortalecer, formalizar la economía. Tenemos que avanzar en ese sentido y tenemos que gastar menos como país. Es la única forma de mantenerlos lo más estable posible. El tipo de cambio es una reacción ante la vulnerabilidad internacional con tu propia debilidad. En la medida que fortalezcamos internamente, estaremos mejor ante estos cambios. Por supuesto, si los resultados de Brexit son positivos, que se quedan en la Unión Europea como se espera, pues por eso se fortalece el peso mexicano. Pero no pueden ser los factores externos, sino desde adentro, que fortalezcamos nuestra nación, nuestro país. Ahora, sobre todo pusiste énfasis en lo que no se puede. En lo que sí se puede, lo que estoy leyendo, tú me corregirás, Alberto, es reducir el gasto público y hacerlo más eficiente. Y permitir el movimiento del tipo de cambio. Yo creo que hay un punto muy importante. O tasas.
Yo creo que hay un tema muy importante aquí, y es que, o sea, el precio del petróleo se cayó al piso. O sea, se cayó al piso a unos niveles absolutamente inesperados y no pasó tanto. México siguió creciendo 2,5 puntos. ¿Por qué? Y creo que en la respuesta está la solución a lo que está pasando. Es decir, acuérdate de los 80. O sea, No, bueno, desastre. O sea, ¿qué diferencia entre lo que pasó en los 80 y lo que pasó ahora? Y lo que pasó es muy parecido. Es una caída de los precios del petróleo, en los cuales en el año 82 México no tenía capacidad de pago. Hoy México no solo tiene capacidad de pago, sino que la economía ha seguido creciendo, se ha seguido generando empleo. ¿Qué ha pasado? Nos hemos separado del precio del petróleo relativamente. Ahora sí, el problema en Hacienda está. O sea, Hacienda vive del petróleo todavía, la Secretaría de Hacienda, y es un problema que todavía no hemos resuelto al 100%. Pero el resto de la economía no. Y para que eso siga bien y siga funcionando, pues hay que hacer esta serie de cosas que estamos comentando, como es cuidar el déficit fiscal, dejar la moneda en libre flotación para que el Banco de México tenga reservas por si de verdad hay problemas, y seguir manejando la economía como se ha estado manejando estos años, que, insisto, que la gente se acuerde de lo que pasó en el 82 para decir que estamos en una crisis, porque hay gente que dice, estamos en una crisis. Sí, o sea, hay una crisis del petróleo y ha pegado a Campeche, ha pegado a algunos estados que vivían del petróleo. Pero el resto de la economía está funcionando porque somos un país manufacturero, porque somos una economía abierta, porque somos una economía con una población joven, dinámica, que está creando trabajo, que está creando empresas. Y de eso lo quiero que mantener. Adelante. Dirías que el mayor peligro entonces es, digamos, asuntos como la incertidumbre externa y sobre todo incertidumbre interna, y en eso estoy pensando en factores políticos, por ejemplo la sucesión. Bueno, ahí tenemos que ser muy conscientes los mexicanos de cuál es el modelo económico y el modelo de nación que estamos construyendo, hacia dónde vamos y hacia dónde debemos de seguir. Hemos tenido éxito en la generación de empleo, en la generación de oportunidades de inversión, en esta apertura que hemos tenido desde hace 22 años. Desde hace 25 en una política pública abierta, en una diversificación de la economía. Ha habido ganadores y perdedores, pero ha sido mucho más el crecimiento, como bien lo decía Alberto, de la mayor fortaleza para defenderte ante un clima internacional, como es el caso de los precios del petróleo. Pero ahí tenemos que seguir insistiendo, nosotros tenemos que seguir insistiendo en un modelo de nación, por eso nuestra insistencia de fortalecer instituciones y Estado de Derecho. No nos perdamos de vista hacia dónde vamos y esta exigencia de la sociedad, que para poder tener certeza tenemos que tener instituciones más sólidas, y en este caso es nuestra insistencia en el Sistema Nacional Anticorrupción. Alberto, ¿cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo solo tendría una pregunta, y es ¿cómo fiscalizamos la corrupción en las empresas? ¿Cuál es el camino, ¿no? O sea, porque lo que vemos en México es que las multinacionales, hay una ley en Estados Unidos, FCPA, la Foreign Corrupt Practices, algo así, que hace que las multinacionales en México no sean corruptas, o que cuando hacen prácticas cuestionables pase lo que le pasó a Walmart, que se hundió la acción, etcétera. ¿Qué podemos hacer en México para corregir eso, para desincentivar el pago de... O sea, para identificar y sancionar. Ahí me pongo yo de periodista, Sí. perdón. Sí. No, está muy bien. Son dos dimensiones, una en política pública y otra en política empresarial. Exacto. En la política pública, la misma ley de responsabilidades exige a las empresas darle la información a la Fiscalía Especializada, darle la información al SAT, toda la que se te requiera, en cualquier momento ante una investigación. Ya tenemos sanciones específicas puestas en la ley que puede llegar la empresa y sus funcionarios hasta tener suspensión y cárcel. Y por otro lado, en política empresarial, no nos permitan entrar en licitaciones si no tenemos, no nos permitan ser proveedores de las empresas grandes si no tenemos certificado de buenas prácticas, de compliance. Y si hay una sanción, sáquenos y castíguenos de las cadenas de valor, las empresas grandes, y el gobierno sanciónenos hasta con cárcel. Yo creo que en la medida que haya un combate a la impunidad, como decías al principio del programa, es en la medida que vamos a mejorar. Y nosotros como organizaciones tenemos que generar una cultura empresarial de más responsabilidad. Pues muy bien, muchas gracias. El tiempo se nos fue volando. De verdad, muchas gracias que haya estado con nosotros Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Alberto Bello, director editorial de Expansión. Gracias a ambos por haber estado hoy aquí, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.